Quiero empezar este vídeo con un tema que probablemente tanto de este lado del Atlántico como al otro lado del Atlántico y tal vez también en la otra punta del mundo, allí donde sale el sol primero, puedan tener eh, mismas opiniones o muy diferentes. Yo creo que es un tema candente, es un tema que se intenta contener de alguna forma, sobre todo en medios y todo, pero me parece que es algo que igual se debe tocar. He encontrado un artículo, para mí el de los mejores que he leído en los últimos años, describiendo un poco la situación en Europa, y el titular, de hecho, es Europa está ardiendo. El original está en inglés, fue publicado por un portal de American Mind y es una publicación del Instituto de Claremont en Estados Unidos. El autor se llama Joel Kotkin y me parece muy interesante lo que se está exponiendo ahí, así que aquellos que les interesen pueden quedarse, voy a hacer lectura del mismo y que cada uno saque sus conclusiones. Podrán estar a favor, podrán estar en contra, podrán estar en un modelo neutro, pero sin lugar a dudas, aquí se están plasmando muchas verdades y repito, muchas de esas verdades a día de hoy se intentan mantener con un perfil lo más bajo posible y de ser posible que ni siquiera se hable del tema. Algo que soy testigo que en Europa a día de hoy ocurre. El otro día amigos en México, Colombia también, me hablaban de la admiración que tenían hacia el viejo continente, me hablaban también de la admiración de un país como España, primermundista, etcétera, y creo que les invitaría a que se dieran una vuelta por aquí y probablemente vieran otra situación. Vamos a empezar con esta lectura que me parece, repito, muy interesante y que de los últimos años es lo mejor que he podido leer. Las únicas lecciones que ofrece el viejo mundo a Estados Unidos en estos días son solo de precaución, dice. Desde los primeros días de la República, los intelectuales, artistas y estadistas estadounidenses miraron a Europa en busca de modelos. Los conservadores se sintieron atraídos por el sentido de la continuidad y tradición del continente, y como base para el cristianismo. Más recientemente, los progresistas vieron en la socialdemocracia europea y el pacifismo globalista un modelo a seguir. Sin embargo, hoy en día no, en Europa no parece ser un gran modelo para casi nada fuera de los museos, las encantadoras ciudades catedralicias y la excelente comida. La noción de que Europa representa el futuro, alimentada por personas como el asesor de Mitterrand en aquel momento, Jacques Attali, el utópico sueño europeo de Jeremy Rifkind, y el libro de 2005, el periodista estadounidense T.R. Wright, The United States of Europe, parecen completamente delirantes. Un tema común en los primeros años del milenio era que Europa estaba al borde del resurgimiento global, mientras que Estados Unidos estaba en declive. El eventual estancamiento de Europa, como señalan muchos conservadores, puede atribuirse en parte a un estado de bienestar en constante expansión con altos impuestos, que generalmente absorbe aproximadamente 10 puntos porcentuales más del PIB que los Estados Unidos de América. Pero esta no es la única explicación. Algunas de las economías europeas moderadamente mejor, como Dinamarca y Suecia, son estados de bienestar, pero no logran superar al resto. El verdadero problema en estos momentos es civilizatorio. Los europeos no están dispuestos a preservar su base industrial y controlar sus fronteras, dejando al continente cada vez más débil y en gran medida indefenso. El imperio estadounidense, sin líderes, puede estar crujiendo, pero Europa está en peor forma, acorralada por una demografía sombría, altos impuestos, regulaciones asfixiantes y una burocracia arraigada que hace que California parezca un paraíso libertario. El declive de Europa se puede ver en su porción de la economía global, que se reduce rápidamente. De esto hablé también en unos vídeos atrás, de la pérdida que está teniendo a nivel mundial todo el continente europeo y la zona euro sobre todo. Es difícil encontrar algún indicador de que el continente esté ganando cuota de mercado global,
a medida que el dinero sigue llegando a Estados Unidos de América. Durante los últimos 15 años, los salarios europeos han caído, doy fe de ello, mientras que en los Estados Unidos han seguido aumentando. La economía de la eurozona creció alrededor de un 6% medido en dólares en comparación con el 82% de Estados Unidos, según datos del Fondo Monetario Internacional. La calidad de vida europea está disminuyendo, su base industrial se está erosionando y parece haber pocas promesas de mejora en el futuro. En la actualidad, Europa está rezagada en prácticamente todas las principales industrias avanzadas, desde el software y el espacio hasta la industria automotriz. De las 50 principales empresas tecnológicas, solo 3 se encuentran en Europa. La lista está dominada en gran medida por Estados Unidos, con China en segundo lugar, y la inversión extranjera se ha desplomado y en 2022 representaba 100 mil millones de dólares menos que la estadounidense. Gran parte de este declive es autoinfligido, lo que sugiere algunas lecciones valiosas para nosotros, o sea, visto desde los Estados Unidos de América. Un problema crítico radica en la política climática de la Unión Europea, que ha tendido a ser más extrema y ampliamente implementada que en un Estados Unidos más dividido y descentralizado. Estas políticas ya están erosionando la producción de alimentos y provocando un aumento de los precios. Doy fe de ello y creo que cualquier europeo también lo puede hacer. Las naciones en desarrollo necesitan más producción de alimentos por parte de los exportadores, pero debido a que Europa prohíba o restrinja los fertilizantes críticos o al sacrificio forzoso de rebaños, tendrán que obtenerlos en otra parte. Esto se produce en un momento en que las antiguas colonias africanas y sudamericanas de Europa están perdiendo interés en los lazos con Francia y Gran Bretaña y buscan cada vez más en otros lugares, especialmente China y Rusia, capital, bienes y desarrollo de recursos naturales. El nuevo orden mundial, del cual también hablé. El catastrofismo climático también ha afectado el suministro energético de Europa. Para cumplir con los estándares utópicos de cero emisiones netas, algo que sabemos que va a ser imposible de lograr. Por lo tanto, Europa parece, como dijo recientemente un observador, en camino al suicidio energético. El efecto de la guerra de Ucrania ya ha afectado los precios del gas natural en Europa, pero el conflicto actual está añadiendo más dolor. Estados Unidos es ahora el mayor exportador de gas natural licuado, GNL, del mundo, mientras que las políticas ecológicas dejan a Europa cada vez más expuesta. Desde el 6 de octubre, los precios en el centro del gas de referencia, TTF en Holanda, se han disparado, vendiéndose a unos $51 por millón de BTU, las unidades de el gas natural licuado. Esa misma cantidad de gasolina en Henry Hub, en Luisiana, se vende por unos $2,90. ¿A dónde tendrá que recurrir Europa para el futuro suministro del gas? Algunos europeos pueden preferir inclinarse ante Qatar, el aliado de Irán y Hamas, y luego inclinarse ante los texanos rebeldes. El gran bastión de la economía europea, Alemania, se está desmoronando claramente. Lo estamos viendo en los últimos datos, sobre todo económicos, que desde allí nos llegan. La estrategia de Alemania de depender del ejército estadounidense, la energía rusa y los clientes chinos les ha estallado en la cara. Ya que Estados Unidos se enfrenta a un exceso de defensa, el gas ruso se dirige a China y otros mercados más dinámicos y los chinos, que alguna vez fueron vistos como clientes ideales para los productos de ingeniería alemanes de alta gama, se están convirtiendo en clientes reacios y competidores más fuertes. Alemania está ahora a punto de perder gran parte de su base industrial, especialmente en los sectores de productos químicos y automóviles, incluido el cacareado puesto de Mitlas, en gran parte debido a los altos precios de la energía y a la disminución de la mano de obra. Der Spiegel, una revista muy importante alemana, hace un par de meses atrás eh, titulaba en su página de portada Wo seid ihr alle? Esto significa ¿dónde están todos?
por un problema que había habido en los aeropuertos de Alemania, sobre todo el de Frankfurt, afectado por una ausencia total del personal. El problema de la mano de obra y gente que sencillamente no va a trabajar en Alemania, hoy en día es un problema real. La industria alemana ahora debe hacer frente a los productos tecnológicos y los vehículos eléctricos fabricados en el principal productor de gases de efecto invernadero del mundo. El poder de la tecnología para transformar una economía o dejarla atrás también es evidente cuando se comparan las trayectorias de Alemania y Estados Unidos en los últimos 15 años. Durante ese periodo, la economía estadounidense, impulsada por un en Silicon Valley, se expandió un 76% a 25,5 billones o billones de dólares. La economía alemana creció un 19% hasta los 4,1 billones de dólares. En términos de dólares, Estados Unidos agregó el equivalente a casi tres alemanes en su economía durante ese periodo. Sin embargo, tal vez aún más preocupante sea la experiencia de Europa con la inmigración. Tema candente, lo sé, pero, repito, es un artículo y en ciertas cosas comparto mucho con lo que ha puesto el autor. Europa, al igual que Estados Unidos, está inundada de refugiados, principalmente de países indigentes. La oposición a esta marea desregulada, lo que Le Figaro llama la menace islamiste, está ampliamente desestimada como racista o incluso criminal. Así se cataloga a quienes quieran criticar esto. Incluso antes de que en un mundo de libertad de expresión, en teoría. Incluso antes de que los estallidos del sentimiento pro Hamas agitaran París este mes, las protestas violentas ya se habían vuelto comunes y cada vez más hostiles en el Estado laico. Ahora está claro que algunos de estos recién llegados han traído consigo una cepa de fundamentalismo, tal vez islámico, y antisemitismo que es mucho más amenazante que cualquier otra cosa experimentada aquí. A corto plazo, parece probable que la oposición a Israel por parte de la izquierda, desde los neomarxistas hasta los verdes, aumente el poder político del islamismo en toda Europa, especialmente en Francia, al tiempo que debilita aún más las instituciones nacionales y europeas. En todo el continente se ve el crecimiento de guetos que ahora contienen una subclase permanente que abraza el nihilismo anárquico, agravado por la ideología islamista. Esto es algo que se puede ver en muchas ciudades europeas y basta visitar algunos barrios también. Las ciudades europeas alguna vez fueron en gran medida seguras y limpias, pero ahora están sucias y marcadas por grafitis, aunque siguen siendo menos peligrosas letalmente hablando que sus contrapartes estadounidenses. Algunas ciudades como Marsella son ahora más conocidas por el crimen aleatorio y la decadencia que por su encanto mediterráneo. Para un pueblo civilizado desde hace mucho tiempo acostumbrado a cierto grado de civismo y respeto por la ley, las escenas de policía franceses fuera de servicio, siendo agredidos, son una afrenta. El creciente dominio de las grandes ciudades por parte de jóvenes, a menudo violentos y perennemente enojados, en su mayoría de países que no son de aquí, tienen a todo el continente en vilo. Doy fe de ello y lo vemos en una ciudad como Barcelona a diario también. Incluso Suecia, que durante mucho tiempo fue el Bahía de la fantasía progresista, se ha visto obligada a llamar al ejército para reprimir la violencia en las zonas dominadas por algún tipo de inmigrantes, donde los suecos nativos están esencialmente prohibidos. La oposición a la inmigración desenfrenada tiene terribles implicaciones para la centroizquierda, cuya ideología multicultural se está desmoronando. El sueño de la posguerra de que los inmigrantes aliviarían al continente de su escasez mano de obra, mientras se asimilaban gradualmente a la cultura local, no se ha cumplido. Los trabajadores inmigrantes carecen de las habilidades o no pueden penetrar en el entorno regulatorio del continente, a menudo difícil. Incluso países famosos por ser liberales, como Dinamarca, están exigiendo la integración y buscan abiertamente romper los grupos dominados por inmigrantes mediante la demolición de viviendas sociales. Esto probablemente no lo sabían. Sí, está ocurriendo en Dinamarca.
La inmigración también está provocando un poderoso resurgimiento de la derecha. Víctor Orbán, la bestia negra de la Europa progresista, tiene ahora una compañía en la forma de la italiana Giorgia Meloni y quizás de la futura presidenta, Marine Le Pen. También ha alimentado el resurgimiento del sentimiento de extrema derecha en Alemania, donde las poblaciones de refugiados se han disparado. El ascenso de la derecha nacionalista es ampliamente denunciado en los medios de comunicación, algo que somos todos testigos de ello, pero en gran medida representa el chauvinismo menos expansivo que en el último intento desesperado de restaurar una apariencia de valores tradicionales, en particular la creencia en el pasado y la religión. Como se señaló The Guardian, hace 5 años la mayoría de los adultos jóvenes en 12 países europeos no tienen fe. Un erudito señaló que muchos jóvenes europeos habrán sido bautizados y nunca volverán a oscurecer la puerta de una iglesia. Las identidades culturales religiosas simplemente no se transmiten de padres a hijos, simplemente se lava directamente de ellos, según Pew. Por ejemplo, el cristianismo será la fe minoritaria en Gran Bretaña y en algunos otros países para el año 2050. Mucho más que Estados Unidos, Europa no es apta para la diversidad, ya que estos países están estrechamente ligados a su población y tradición indígenas. El crisol de razas, también atacado en Estados Unidos, nunca funcionó realmente en Europa desde el crecimiento de la inmigración musulmana en Oriente Medio. Y con tasas de natalidad extraordinariamente bajas, los europeos, indígenas, estas poblaciones no integradas, los impulsores del actual aumento del antisemitismo seguramente crecerán como porcentaje de la población. Si hay esperanza, radica en el resurgimiento del rechazo tanto a las políticas climáticas en muchos países como la inmigración sin restricciones, tanto en Alemania como en la frontera oriental de la Unión Europea, y dudas, dadas las luchas en Europa con las consecuencias del progresismo contemporáneo, los estadounidenses deberán pensarlo 2 veces antes de adoptar sus soluciones actuales. Sin un reajuste radical, los europeos se enfrentan a un futuro sombrío, un futuro que no deberíamos querer repetir a este lado del Atlántico. Ahí lo dejo, cada uno opine lo que quiera según sus creencias, fundamentos y su experiencia del día a día. Simplemente me remití a un artículo que considero muy interesante y que creo que alguno podrá decir algo de eso efectivamente está ocurriendo en el viejo continente, en este continente muy bonito tiempo atrás llamado Europa.